ocasión se trata de Purificación González Gómez. Y aquí está muy amable para contestar a las preguntas que se nos ocurren en estos momentos. Purificación, ¿cómo ha sido la experiencia de ser madre y ahora también abuela? ¿Cómo ha llevado eso por delante? Yo eso lo he llevado muy contentamente, ¿Sí? muy felizmente, como se quiera decir. Sí, vale las dos cosas. Sí. Porque yo, como le tomé tanto cariño cuando yo me casé y me situé en mi casa, sí, yo no tenía nada más que la obligación sí, de hacerle de comer a mi marido y a mi hijo, sí, y el rato que tenía tiempo era de irme a mi huerta, sí, que le tengo tanto cariño a mi Cañada Hidalgo, sí, porque yo ha sido el trocico de sitio que más he conocido, sí, y he frecuentado. Como yo me crié allí de niña, pues yo la verdad, hoy la quiero mucho. Y yo ha sido así, criar a mis 3 hijos, y con mi marido yo no he salido a ningún sitio de viaje ni a ningún sitio. Yo, mi felicidad es estar en mi casa haciendo todos mis quehaceres, y el ratico de tiempo que he tenido invertirlo en mi huerta, y así, nada más. A mí me ha encantado el salir a la huerta más que irme de paseo. sí. Y estar leyendo un rato también me ha gustado. ¿Ah, sí? Sí, Eso pero yo ni cine, ni aun la tele, como no sea cosa que me agrade, a mí no me encanta eso. ¿No le distrae la televisión? A mí no. Y a mí me gusta, ya digo, coger yo un libro y ponerme a leer un rato, sí, es lo mejor del mundo para mí. Sí, sí. Y estar con mis hijos, mis nietos, que también le tienen cariño a aquello porque me lo llevo allí, y se conoce que eso ya, como es herencia, también le gusta. ¿Y en qué fecha del año reúne a toda la familia en la casa? ¿Allí? ¿Y qué le da? No, aquí o allá, donde sea. Pues aquí, pues mira, Nochebuena... ¿Nochebuena consigue reunir? Sí, o Nochevieja es cuando más nos juntamos toda la familia, Ajá, que ya somos 6, por lo menos 11 somos de familia. sí, Tengo 4 de mi Ángel, sí, 4, y 3 de mi Domingo, 7, sí. mi hijo y su señora 9, y nosotros 2, 11. Para mí es el rato más feliz del mundo. Con razón notamos a Purificación tan satisfecha. Sí, que y entonces, ¿a ellos qué es lo que más les gusta que usted les hace de comer? A ellos. Sí. A ellos, mira... ¿Cuál es su truque? Su comida favorita. ¿Cuál es? Yo muchas veces hago como la gente del tiempo de antes. Gazpacho, gachamigas. Ah, sí, ¿le hace todo eso? Yo sí. Sí. Y gachas de estas que se hacen con ajo y pimiento, Sí. gachas fritas. Esa comida a mi hijo le gusta mucho. Yo hago mis comidas como antiguamente, o bien potaje, o arroz y alubias, que yo no hago comidas de estas de moda. Estamos ante una baranera auténtica, Sí. como yo las llamo. Amaso mi pan. ¿También? También amaso pan. Sí, y porque ya, pues mis años ya van avanzando y ya no puedo hacer lo que yo quiero. Pero yo, si tengo o puedo, hago mis rollos, hago mis toñas y todas estas cosas. Yo, para mí es pues una distracción muy buena, más que irme de paseo. ¿Y qué enseñanzas de sus padres le han valido de mucho en la vida? De muchos de mis padres, pues eso. ¿Qué solían decirle? Sí. Nena, tú esto, tú lo otro. Mi mamá, yo he tomado la tradición de ella. ¿Y cuál era? Que ella era, mira, muy hacendosa, no es porque fuera, y muy agradable. Y yo, pues, como luego dice, como soy su hija, pues también me gustan las tradiciones de ella y así las sigo. Yo amaso, y ya digo, hago las comidas como ella me enseñó. Y no cambio. ¿Y de las 4 estaciones del año, cuál le gusta más a Purificación? ¿A mí? Sí. Pues la verdad de ser dicha, me gusta. El verano a mí me encanta. Ahora que el otoño, pues también lo veo un poquito. El invierno es el que más le temo por el frío. Ahora que, pues como hay que pasarlo todo, pues me gustan las 4 estaciones del año. Para no... Se lo hemos puesto difícil a Purificación. No, difícil no. Sí. Es que ahora mismo yo el invierno pues soy muy friolera, y ahí ya pues le guardo un poquito
pero que me gusta. Sí. Muy bien. Entonces, ¿recibe visitas, tiene amistades fuera del pueblo que vienen a visitarla aquí? ¿Y qué es lo que primero le muestra cuando viene? Fuera del pueblo y aquí en el pueblo. Sí. Hubo una vez un señor aquí enfrente de mi casa Sí. que me dijo: he estado aquí hora y media en la casa. Dice, y parecía tu casa un consultorio. Sí, yo porque... no visito a nadie, Ajá. pero aquí Dios se lo paga a todo el mundo, que me visita mucha gente, no es por decirlo yo que es así. Y tengo pues muchas visitas. Y del pueblo, pues mira, en Cieza hay por lo menos 3 o 4 familias que las conozco, y si se transcurre mucho tiempo, pues las mujeres me llaman por teléfono para saludarme. En Blanca también conozco otras 2 o 3 familias. Y en el campo, pues ahora ya, como ya esta vida se va acabando conforme va siendo uno avanzado de edad, pues también había mucha gente así del campo que también pues, venían aquí a mi casa. Sí. Sí. ¿Es Purificación una mujer de iglesia? Pues yo no frecuento mucho la iglesia, pero soy muy cristiana. Sí. Porque he tenido a mi cargo 5 hombres y yo sola para estar en la casa. Entonces yo me gusta la iglesia, pero no estoy todos los días en ella, pero soy cristiana. Sí. Yo quiero más ir un día a la iglesia que no al cine. Ya. Muy bien. Entonces, Purificación, ¿qué le puede pedir a la vida todavía? Porque aún la advertimos muy joven. Aún la notamos que está joven. ¿Qué más le puede pedir? Ya tengo 71 años. Pero ¿71? 71. Pues cualquiera lo diría. Le pido a Dios que siquiera que nos deje así poco tiempo para ver también de crecer a todos mis nietos. Sí. Y mis hijos, pues que sigan con su trabajo. Sí. Y que vayan siquiera viviendo como nosotros hemos vivido, sin grandeza, sí, pero muy felizmente. Y gracias a Dios no nos falta el pan de cada día, pues ¿qué podemos pedir más? Exactamente. Es verdad, hijo. ¿Hay algo que a Purificación le esté preocupando últimamente? ¿Yo? ¿Hay algo ahora que le esté preocupando? Pues aquello de Corona. A mí aquello, como tanto lo he querido. ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? Lo de la Cañada de Hidalgo, de la depuradora, a mí eso no me ha caído nada de bien de que lo hayan puesto allí. No, allí no han puesto nada. Que lo van a poner. Ah, van a poner. En proyecto, que está en proyecto. Ah, que está en proyecto. Yo quisiera que eso pues lo suspendieran y dejaran aquello, que aquello es un trozo, una zona muy hermosa y con mucha ventilación, y todo el mundo le ha gustado porque sí, allí ha sido. Ahora porque ya tenemos muchas tierras todo el mundo y esto, pero cuando antes no había tanto, allí era la alegría de la mona. Y yo la recuerdo. Sí, allí era el festejo más grande que hoy hay en Abarán, sí, era allí en Corona. Sí. Ahora ya pues, se va perdiendo todo. ¿Y qué pasa con esa depuradora? ¿Qué imposibilitaría en lo sucesivo? Pues que supuesto que hay mucha tensión de terreno en Abarán y en todos sitios esos que hay tierra de secano. O sea que Purificación tiene soluciones. ¿Y cuáles serían esas soluciones, Purificación? Pues la solución sería de llevar esa agua, que hay otra tierra de secano, sí, que hace falta, que podrían dar productos teniendo agua, y no ponerla ahí, supuesto que hay otro terreno que tiene más necesidad de agua que este, y no tirar ese agua al río. Claro. Y entonces, si eso no se llevara a cabo, Purificación viviría feliz y tranquila todo el resto de vida que Dios le dé. Pues viviría feliz en ese sentido, sí, y que me dejaran 2 trozos de tierra que me han querido expropiar para hacer lo que ellos quisieran, con tanto como yo he pasado para criar a mi hija, y no querer desprenderme de ellos, pues que me lo dejara. Si yo no lo disfruto, que lo disfruten mis nietos. Pero porque las personas que a mí me aprecien, sí, y efectivamente al que está tomándome nota de esto, pues a mí, muchas gracias. Vaya. Y a toda mi familia. Sí, muy bien. Pues nada, le vamos a agradecer a Purificación eso que nos ha contado, que nos ha servido para conocerla un poquito más. Eso es. Pues hasta otra ocasión, Purificación. Si Dios quiere.